Buenas noches, iglesia, una vez más. Buenas noches. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Les bendigo a todos aquellos que van a recibir el pan de vida eterna. Porque no solamente del pan que perece vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es la que nos sostiene todos los días. Esta palabra es la que aumenta nuestra fe. Esta bendita palabra es la que nos liberta. Amén. Y me siento muy gozosa en el Señor cada vez que tú y yo venimos a recibir la palabra, porque esta palabra es la que nos va a sostener, amén. Es la que sostiene a su pueblo, es la que nos fortalece, la que nos alimenta, la que renueva nuestras fuerzas. Esta palabra es preciosa, es el arma y el escudo que el Señor nos ha entregado a su pueblo. Pero muchas veces su pueblo, por la falta de conocimiento, no sabe cómo pelear esta batalla, amén. Hoy el Señor me ha dado un tema precioso. Y le pido al Señor que abra en esta hora el entendimiento de su pueblo, porque esta palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Durante mucho tiempo, iglesia, mucho tiempo, hemos leído la palabra como letra, pero no como espíritu, porque la palabra es espíritu, y solamente el Espíritu no la puede revelar a nuestro corazón, amén. Pero este es el tiempo donde el Señor está abriendo nuestro entendimiento para que las escrituras sean comprendidas. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, que es el Padre que nos trae y Él nos enseña y Él mismo nos da a conocer aquellas cosas a los pequeños, a aquellos que muchos reyes, sabios y profetas desearon ver y oír y no pudieron, pero tú y yo estamos aquí para recibirlo, amén. El Señor le llama en este tiempo también el tiempo de los entendidos. Y el tiempo de los entendidos no es el 2023, el tiempo de los entendidos es cuando el Señor llama a su pueblo para hacerle comprender las escrituras, porque la palabra de Dios se había leído durante mucho tiempo, y uno puede ver en las redes sociales que el Señor sí está abriendo el entendimiento de su pueblo, porque está hablando lo mismo, es un mismo espíritu, es un solo espíritu que le habla a su pueblo. Su pueblo no es solamente Casa de Oración del Alfarero, su pueblo está en todo el mundo, somos una sola iglesia. Y Él le habla a su pueblo lo mismo. En este pequeño lugar el Señor nos ha dado pan de vida eterna, iglesia, y sabemos que nos está llamando a salvación y a vida eterna. Sabemos que su pueblo estaba cautivo, como dice el libro de Isaías. El pueblo está cautivo porque le faltó el conocimiento. Oh, iglesia, pero también dice Oseas 4:6 que el pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento por cuanto lo desecharon. No deseche lo que el Señor está haciendo, porque a salvación nos está llamando. Bendito y alabado sea el Señor. Esta palabra es tan poderosa, este evangelio es poderoso. No necesita que le añadirle nada, no le tenemos que poner miel ni levadura. No tenemos que colocarle arengo para poder satisfacer al pueblo y hacer cosas para que la gente esté contenta y no se vaya de la iglesia. Porque te digo, iglesia, que muchos se irán por el pan de vida eterna, así como lo hicieron en la alimentación de los 5,000, que buscaban al Señor por el pan y el pez, hasta que el Señor Jesucristo empezó a hablar del pan de vida eterna que era Él, y muchos volvieron atrás porque la palabra era dura de oír. Los discípulos le dijeron: Señor, esta palabra es dura de oír, ¿quién la puede oír? Es dura. Y el Señor dijo: ustedes también se quieren ir. Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde? ¿Dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Que sabemos que esto es para salvación, porque esta escritura testifica de Cristo. Escudriñen las escrituras, ellas testifican de mí, y en ellas hallaréis salvación y también crecimiento espiritual. Durante mucho tiempo hemos estado pidiendo prestado aceite aquí, allá, cuando el Espíritu Santo es para todos los que creen. Aquellos que creen son sellados por el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Señor. Y ya no gloriamos a unos cuantos hombres creyendo que son los únicos. El Espíritu Santo es la promesa para todo el pueblo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Gálatas capítulo 3 dice, 2 y 3 dice que el Espíritu Santo se recibe por la fe en el Hijo de Dios. ¿Y cómo creeremos, cómo tendremos fe en Él si no predican de Cristo? Es el tiempo de que se predique de Cristo en todos los púlpitos, en todo el mundo entero. Su iglesia tiene fe escasa, una fe
nosotros no caminamos por vista, sino por fe, iglesia. Por lo que ha salido de la boca de Dios. Hoy el Señor me ha dado el tema, la tierra prometida. Durante mucho tiempo muchos, incluyéndome a mí, creíamos que la tierra prometida era después de que nosotros muriéramos, ¿cierto? Íbamos a llegar a esa tierra prometida. El Señor me hacía entender esta palabra, preciosa palabra, donde el Señor nos está llamando a la tierra prometida, porque Él cumple su promesa. Él sacó al pueblo de Israel, iglesia, de Egipto, y les hizo una promesa, una tierra que Él les prometió que iban a poseer. Y pude entender muchas cosas. Y lo que más me hacía sentir dolor es cuando yo escuchaba que la gente decía que el Antiguo Testamento no estaba vigente para este tiempo, que solamente era la gracia del Nuevo Testamento. Y ciertamente estamos en el tiempo de gracia, pero nadie puede entender la gracia si primero no conoce la ley. La ley es necesaria. No vivimos bajo la ley, pero es necesario conocer la ley. La ley fue dada debido al pecado que había en el mundo entero, fue dada al pueblo de Israel. Y muchos dicen la ley es para el pueblo de Israel, no, iglesia, porque no solamente el pueblo de Israel estaba en pecado, todo el mundo estaba en maldición. Todo el mundo estaba en maldición. ¿Cómo es posible? Yo le decía al Señor que tú le prometas a Abraham una tierra que estaba en maldición. Y hoy vamos a entender que esa tierra que estaba maldita somos nosotros. Que la tierra prometida se convierte en tierra prometida cuando Cristo llega a nuestra vida. Amén. Nos han enseñado durante mucho tiempo a pelear con el que ya está vencido. Satanás está vencido. Cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él derrotó al faraón al cruzar el Mar Rojo y a su ejército. Y no lo volvieron a perseguir. ¿Saben cuál es el problema? Que el faraón no persiguió al pueblo, el pueblo quería volver donde faraón. Llegó un tiempo que dijo, tú nos trajiste a morir acá en el desierto, era mejor habernos quedado allá. Cuando el Señor decide llamar a alguien a salvación y derramar su gracia, pasa como el sacerdote Josué, que viene Satanás a reclamar y le dice, Jehová te reprenda porque es un tizón arrebatado del incendio. El problema es cuando el tizón quiere volver al incendio. Y el enemigo no puede hacer nada cuando el Señor nos llama a salvación. Pero hay algo que Él sí puede hacer. Él tiene naciones como aquellas naciones que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel en el desierto. Y yo no entendía por qué tanta guerra, tanta pelea allá en el desierto. El Señor hace que el Antiguo Testamento, iglesia, sea claro para nosotros, para que entendamos el campo espiritual. Porque lo mismo que Él puso a hacer a Moisés, la fuente, el arca, el tabernáculo, el incensario, el candelero, todo es la revelación de Cristo. Todo lo espiritual que el Señor le mostró a Moisés, Él lo hizo físico, para que nosotros pudiéramos entender. Todo. Él nos lo ha enseñado aquí. El candelero es Cristo. Las 7 lámparas son los 7 espíritus. El aceite es el Espíritu Santo. Amén. Él nos ha enseñado quién es el incensario. Cristo, con las especias dulces, el Espíritu Santo para que sea lo fragante. La lámpara, el aceite, la lámpara Cristo, el aceite del Espíritu Santo y tiene que estar encendida. Nosotros somos prototipos de esa lámpara que no se puede apagar. Dice que no se podía apagar y que tenía que estar encendida desde la noche hasta la mañana. Todo es prototipo de Cristo. Para que nosotros en este tiempo
revelarnos, entendiéramos qué es lo que Él quiere de nosotros y cuál es la verdadera batalla que tenemos. Nuestra batalla es espiritual. Inmediatamente, como está pasando con nosotros, el Señor viene y empieza a abrir nuestro entendimiento y empieza a ser revelado Cristo. Ya no damos golpes al aire, ya no le pegamos al aire. ¿Por qué? Porque hay gente que todo es diablo. Se levantó el diablo, se me levantó el diablo, se me levantó el diablo, y todo es diablo siendo cristianos. Pero algo extraño empezó a pasar en nosotros. Que empezamos a ver que la batalla de nosotros ya no era externa sino interna. ¿Era qué? De un momento a otro, antes de que Cristo fuera revelado en mi vida, yo me tenía peleando y había manifestaciones y cosas. Ay, Dios mío, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro. Y las tinieblas era como más sensible a sentir las tinieblas. Hoy en día, esas naciones con las que peleó el pueblo de Israel, ¿cuáles? En todo el Antiguo Testamento las menciona. Los amalecitas, los edomitas, amonitas, moabitas, los de Damasco, los de Gaza, los filisteos, todos ellos, esas naciones, son aquellas naciones que están aquí en el corazón del hombre y que lo tienen endurecido. Cuando el Señor nos reveló todo esto, por ejemplo, los amonitas tienen que ver todo con el área sexual, los que están atados con la pornografía, los que están atados con la masturbación, los que están atados con ver todo lo que tiene que ver en el área sexual. También los amonitas, Amón, el espíritu de Amón en una vida es con orgullo. El espíritu de Amón tiene que ver con cuando abortan. El espíritu de Amón tiene que ver con las violaciones. Son todas aquellas naciones que se han encargado de endurecer y fragmentar el corazón del hombre. Cuando Cristo viene, recuerdan Juan capítulo 2, que dice que Él entró a santificar el templo y a derribar los altares del templo. Nosotros somos el templo y entra el Señor con puertas de azote a derribar todas estas naciones. Pero dice, poco a poco echaré fuera las naciones para que las fieras del campo no se enseñoreen de ustedes. Y ese poco a poco, ¿cómo pasa? Es por medio de la palabra. Por eso Él dice, vengan, estén en la verdad, permanezcan ahí que yo los voy a hacer libres. Amén. Y empezamos a entender que la batalla de nosotros no es externa sino interna. Y cuando el Señor empieza a purificarnos, a limpiarnos, a preparar su novia, Él nos está preparando, iglesia. Empezamos a ver que esa batalla, vemos a gente cautiva, a nuestros esposos, hijos, a todos en la misma cautividad y la necesidad de ser libres para que ellos también sean sanados. Pero ¿qué hace el enemigo? Ha tenido a toda su iglesia entretenida, peleando con un enemigo exterior cuando él ha contaminado el corazón del hombre. El pueblo de Israel vagó durante 40 años, iglesia. ¿Saben qué dice el libro de Hebreos? Que en este tiempo no vagamos en un desierto, sino que el hombre vaga en el corazón. Es el corazón el que lo hace estar así dando vueltas, porque está duro e incrédulo. Hasta que Cristo no se ha revelado, no hay libertad, iglesia. La libertad ya está, pero la falta de conocimiento tiene al pueblo de Dios en cautividad. Ellos tuvieron que enfrentar, y muchas rebeliones a los que son, porque la rebelión de Coré, dice las escrituras. ¿Quién es Coré? El espíritu de Coré se mueve en la misma iglesia. Es el espíritu que se mueve en medio de los mismos líderes para dividir y traer disensión, para dividir la iglesia. Satanás, él trabaja con lo que hay en el corazón de las personas. Y esto es lo que el Señor viene a hacer. Por eso la palabra es dura de oír, no para ti, sino para lo que está enseñoreado en tu corazón. Porque poco a poco, cuando echa fuera esas naciones, la tierra prometida empieza a fluir leche y miel por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo, Padre y el Espíritu Santo en ti. Empiezas a ser el templo del Dios viviente. Amén. Escucha, iglesia. Cuando entienda la iglesia esto, no va a contender, no va a dar golpes al aire. Y yo no veía, porque la gente se ha encargado mucho de estudiar demonología, angelología y una cantidad de cosas y estrategias de batalla, me decía el Señor, y dan golpes al aire, y Satanás tiene entretenida a la gente así. Ciertamente hay que orar, porque la lucha no es contra sangre y carne, dice las escrituras, y muy claro dice Efesios que la lucha no es contra sangre y carne. Entonces, ¿por qué peleamos con la sangre y con la carne? La lucha es espiritual. ¿Por qué creen que la recomendación que le hizo Pablo a Timoteo fue cuídate de ti mismo?
Y que tuvo que llegar un momento donde dijo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, porque el principal enemigo es nuestro yo. El hombre carnal, el que en Gálatas capítulo 5 dice que alimentamos una y otra vez. En Gálatas 5 habla de esas naciones que les acabo de mencionar. Ya en el Nuevo Testamento no les llaman Amón, Seón, Edom. ¿Cómo les llaman? La Siria, ahí estamos. Gálatas capítulo 5. Para que sepas que esas son las naciones que están en la tierra, en el templo que es del Señor. Y a eso vino Jesucristo. ¿A qué vino? A deshacer las zonas de las tinieblas en nuestras vidas. Porque creemos que la batalla es exterior. Escucha, mi iglesia, la batalla es aquí, interior. Por eso tú a veces sientes que no puedes y Satanás tiene engañado al pueblo de Dios. Por eso escrito está en Juan capítulo 8, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres si el Hijo de Dios lo libertare, porque conocer a Cristo es conocer la verdad y Él te revela toda la verdad. Y entendemos que la lucha no es con las personas. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Esto es lo que hay que echar fuera. ¿Y cómo se echa fuera? Tú no lo puedes echar fuera, ni yo tampoco. Pero el Espíritu Santo, así cuando alimentamos lo espiritual, pero alimentamos más al hombre carnal, a la primera simiente en nosotros, que es el hombre carnal, el hombre de pecado. Les da pereza orar, les da pereza leer las escrituras, les da pereza congregarse, les da pereza una vigilia. Aún se pueden congregar virtualmente y no lo hacen, porque alimentan día a día lo de la carne. ¿Quién está enseñoreado si no es el maligno? Él ya está vencido. Por eso Jesucristo dice en la palabra de Dios que Él vino a circuncidar este corazón, iglesia, a sacar esas naciones que se han enseñoreado, porque Él sabe que aquellos que han sido abusados, golpeados, rechazados, todo eso ha sido una fragmentación. Y que el corazón está enfermo y el alma enferma, y Satanás es el arma que tiene para tener al pueblo de Dios cautivo. O porque hay personas que todavía no han sido sanadas, son líderes en una iglesia, son ministros y se encargan de dividir la misma iglesia. Se alegran cuando alguien cae. O sea, el corazón está enfermo. Cristo tiene que circuncidar desde el sacerdote hasta el pueblo, iglesia. Amén. Y viven de apariencia. Necesitamos ser ministrados. El Señor me decía, es necesario que se vuelvan a comer el librito. Porque han oído aún fábulas. Se han desviado de la verdad que es Cristo. No hay otra forma de ser libre. No hay un rezo, no hay una oración. Jesucristo es el libertador y de Él tiene que predicar su iglesia. Amén. Escúchame, todas esas batallas que tuvo el pueblo de Israel en el desierto las estamos teniendo tú y yo. Pero mientras que sigas alimentando más esas naciones y no dejes que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, seguiremos en la cautividad. ¿O porque creen que el Señor liberta y vuelven otra vez a Egipto y alimentan y el hombre fuerte termina? Porque el hombre carnal termina convirtiéndose en hombre fuerte cuando te vuelves un cristiano carnal. Y hay que estar echando fuera demonios a cada rato. No eres verdaderamente libre hasta que Jesucristo no sea el que te liberte. Y cuidar la salvación, iglesia, es lo que tiene que hacer la iglesia. Amén. Y mantenemos diciendo ¿por qué y hasta cuándo? Porque te falta conocer a Cristo. Bendito sea el Señor que está predicando de Él en este tiempo. Amén. En contra de toda religión, en contra de toda tradición. Porque los que primero se levantaron fueron los religiosos, los fariseos, los que decían ser libres y siguen arrastrando cadenas, iglesia. Él nos está llamando a ti y a mí a libertad y a salvación. Amén. Porque esta verdad es la que liberta. Amén. Gálatas capítulo 5 dice: las obras de la carne y el fruto del espíritu
Leo tu palabra con reverencia, temor y temblor, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la revelación y dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro, entonces, ¿para qué es necesaria la ley? Si no hubiera la ley, ¿cómo sabe el que fornica que está en fornicación? El Señor hizo la ley para que fuera manifiesto que sí somos pecadores. Pero la gracia es para entender que Jesucristo vino por esos pecadores. Amén. Aquellos que no reciben a Cristo están bajo la ley y la misma ley los va a condenar. Pero aquellos que reconocen que sí es verdad, sí Señor, soy ladrón, ni un mentiroso, sí soy mentiroso. El que reconoce su pecado va a ir corriendo al Salvador, a Cristo. Amén. Nadie escucha que no reconozca su pecado, va a recibir al que los perdona. Por eso el Espíritu de gracia, cuando es derramado sobre alguien, lo primero que convence el Espíritu Santo es de pecado. Amén. Pero inmediatamente la gracia y el amor ahí están diciéndote, por eso vine, te perdono, te lavo, te limpio, te purifico y quiero hacer de ti una nueva criatura. Amén. Amén. Esa es la gracia. Pero hay gente que todavía cree que está en gracia, y la gracia que se predicó durante mucho tiempo es el libertinaje para pecar. Cristo ya perdonó. A mí me decían, antes de yo pecar, él ya me perdonó. Y vuelve como el perro al vómito y como el cerdo al lodo. La sangre de Cristo, lo que dice el libro de Hebreos, no se puede pisotear, y el Espíritu Santo no se puede blasfemar uno ni contristarlo. Amén. Bendito sea el Señor que está abriendo nuestros ojos, iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es la iglesia limpia por la que Él viene? Porque tú y yo no nos limpiamos por nuestras obras, sino por la obra redentora en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la obra que limpia su iglesia. Él mismo nos atavía, nos purifica, nos limpia y nos prepara para su venida. Y ese es el tiempo de volver al Señor. Amén. Él no viene por una novia con mancha y con arruga en sus vestidos. Y tú y yo estábamos en esa condición. Pero Él nos está limpiando con agua limpia. Nos está purificando con su sangre. Y poco a poco lo está haciendo, como dice Ezequiel 36, echando fuera una a una esas naciones. Amén. Mira cuáles son las obras. Mira estas naciones. Esa es la pelea. El orgulloso pelea para no dejar el orgullo. Esa es la batalla que tiene. El mentiroso para no dejar la mentira, el murmurador, y se resisten a que el Señor los lave y los limpie. Tú estás dándole un espacio que es templo del Espíritu Santo. ¿Sabe que somos sin él sinagoga de Satanás? Dice Apocalipsis capítulo 2. Mientras que estas naciones estén ahí, son sinagoga, y es necesario que Cristo llegue a purificar este templo. Amén. Amén. Y mientras que sigas alimentando estas obras de carne, estás negándole la entrada al Espíritu Santo para tú ser templo de Él. Esto no es un juego, iglesia. Esto es de vida o muerte espiritual. Por eso muchos están en muerte espiritual. Los ves años y años, como estábamos tú y yo, sin dar fruto, porque alimentábamos más la carne que el Espíritu. Porque no leíamos la palabra, sino que estábamos siempre listos a escuchar fuera verdad o mentira, y creíamos y vivíamos en una religión, viniendo con túnicas, con levadura de fariseos, como dice el Señor Jesucristo. Cuídense de la levadura de fariseos, que es la religión, que es la hipocresía. Vivíamos un evangelio hipócrita. Y cuídense también de la levadura de Herodes, dándose gloria los líderes a las ovejas y las ovejas a los líderes, y la gloria para él. ¿Dónde estaba la gloria para él? Él dice que no comparte su gloria con nadie, porque cuando tú lo conoces, sabes que él es el único digno de gloria y honra, y tú no quieres ni siquiera, no te atreves a recibir gloria para ti, porque
porque la gloria es para Él. Amén. Gloria a Dios. La gloria es para Él. Amén. Mira, ¿qué nación hay en ti? ¿Cuántas veces nos ha predicado de esto? Para eso es la palabra, para alabarnos de esto. Amén. Deja el pecado sexual, deja ese pecado que tiene que ver con la mentira, deja ese pecado que eso es lo que te tiene cautivo y Cristo ya te libertó, pero tú prefieres estar en el mundo alimentando las zonas de la carne y siguiendo en cautividad. Él no nos va a libertar, ya nos libertó. Escucha, la guerra ya fue ganada en la cruz. La batalla no es como le estamos dando golpes y aún esas oraciones contrarias que hacíamos en contra de los que nos atacaban, porque esas mismas personas están en cautividad y tienen la misma necesidad de Cristo. Amén. La batalla, aquí lo dice, se llama de fe, de creer que lo que se te está predicando hoy es verdad. Amén. Ese es el problema. La batalla es de la fe. ¿Y por qué dicen voy a la batalla a hacer esto, a hacer lo otro y saco las palas? Gente cautiva. ¿Quieres? Cuando el enemigo ya fue vencido, Cristo lo venció. Amén. Así como venció a Faraón. El problema es cuando entramos a ese desierto y sentimos morir porque sentimos que esta palabra nos golpea a nosotros, pero el Señor está hablándole a las naciones que están enseñoreadas de su pueblo. Amén. Amén. A ellos les habla. Por eso la gente siente ganas de correr e irse, porque esta nación, ¿qué dicen los demonios? Dicen que este cuerpo es mío, o sea, esta tierra es mía. ¿Y por qué pasó esto, Clara? Vamos a leer Gálatas, porque tengo que volver a predicarlo. Manifiestas son las obras de la carne. El Señor está diciendo, sin ejemplo, el Espíritu Santo no deberían estar manifiestas estas obras. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Ay, pero envidias, yo no soy homicida, pero nomás tengo envidia santa. Aquí dice envidia. Porque a veces creemos que un pecado es más grande o más pequeño que el otro. Él está hablando de las obras, de aquello que está enseñoreado de su pueblo. Dice, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice? No heredarán el reino de Dios, la tierra prometida. ¿Qué dije? La tierra prometida. ¿Y por qué pasa esto? Pero saltemos al 6.6, dice, el 6.7 de Gálatas. No os engañéis. ¿Qué dice el Señor? No os engañéis. Nosotros mismos nos engañamos. ¿Saben por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Cuando el corazón está duro, es debido a todo esto que está en el corazón del hombre. El corazón dice que es engañoso, que es perverso, que es más engañoso que todas las cosas. Y nosotros mismos nos engañamos creyendo que vamos bien, pero bien lejos del camino. No os engañéis y menos tratemos de engañar al Señor. ¿Por qué? Porque Él no puede ser burlado, iglesia. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, que segará cosas buenas o malas. Malas. Contesten, iglesia. ¿Buenas o malas? Malas. Entonces, ¿por qué nos quejamos cuando sembramos tanto en la carne? Dejamos de congregarnos, dejamos las cosas del Espíritu y cegamos lo que sembramos durante todo ese tiempo y culpamos al Señor. Él nos está diciendo, hay que sembrar en lo espiritual para recoger lo espiritual. Amén.
¿Quieres caminar en el Espíritu? Porque Él hace la recomendación de su palabra, que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es permitir que esta bendita palabra empiece a desalojar todo lo que sobra para que el Señor añada lo que falte. Pero si estás cada día alimentando, tú no solamente alimentas lo del Espíritu viniendo a un culto. Si sales de aquí a hacer obras de carne, eso es querer engañar al Señor. Con los frutos los conocemos. ¿Qué frutos das? Porque más adelante habla del fruto del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice, mi Señor Jesucristo dice, que el árbol bueno da buen fruto y el malo da mal fruto. ¿Cuál es el árbol malo? El que siembra la carne. ¿Cuál es el árbol bueno? El que da el fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién puede engañar al Señor? Ahora nosotros mismos no podemos estar engañados porque la verdad nos está haciendo libres. Amén. Y ya no caminamos en hipocresía, iglesia. Porque mi Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que la hipocresía. Son aquellos que predicaban, aquellos que leían, aquellos que trataban de que se cumpliera todo. Pero ellos mismos no cumplían con la palabra. Le ponían cargas pesadas al pueblo, diciéndole, tengan fe, y ellos no tenían fe. Obedezcan la palabra, ellos mismos no la obedecían. El Señor nos está llamando a todos, como en los tiempos antiguos, que levanta la palabra profética para que el pueblo y los sacerdotes se vuelvan al Señor. Eso es lo que Él está haciendo en este tiempo. Para que no haya hipocresía ni en los altares, ni tampoco en los asientos donde se recibe la palabra. Sino que todos caminemos en verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Eso es lo que Él está haciendo. Aquí ninguno puede señalar al otro. Pero la palabra nos lleva y nos muestra la condición en la que estamos. Y esto no es para rechazarnos ni desecharnos. Esta palabra es para correr a Él y ser templos del Espíritu Santo. Eso es lo que Él está llamando a su pueblo a santificación, para que seamos testimonio en el mundo entero. Porque a causa de nuestro mal testimonio, Ezequiel 36, han blasfemado el nombre del Señor, diciendo aleluya, gloria a Dios, pero con nuestras obras de maldad blasfemaban el nombre del Señor. Por eso Él está haciendo lo primero con su iglesia, para que este evangelio corra en el mundo entero. Él no se puede engañar, iglesia. Y te tengo una noticia, Él nos está enseñando a mirar los frutos. Ya no se trata de cuántos años llevas en una silla, porque el árbol que no dé fruto será cortado. Porque Él dice en sus escrituras que los postreros serán primeros y los primeros postreros. Que no estemos reclamando una silla y sentándonos adelante, no vaya a ser que el anfitrión diga, levántate, esa silla no es para ti. Eso dice las escrituras. Amén. Y no quedemos en vergüenza. Porque teníamos un tiempo de ignorancia, como dice Pablo en las escrituras, en Hechos de los Apóstoles 17:30. Tiempo de ignorancia. Pero arrepiéntanse, porque ese es el tiempo donde nos está haciendo entender su palabra. Amén. El apóstol Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio, porque su iglesia estaba en aflicción. Un pueblo que era libre, un pueblo que era sostenido por el Señor, pero mantenía en aflicción. ¿Por qué? Porque su corazón seguía cautivo en el mundo. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 3. La palabra tiene el poder, iglesia, de lavarnos. Él le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. Mira lo que dice. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? Si oyeres hoy su voz, como la estamos oyendo, ¿cuántos están oyendo la voz del Señor? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. ¿El Señor dejó de obrar? Nosotros hemos visto la mano poderosa del Señor con nosotros. Amén.
Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hasta que Cristo no sea conocido y revelado, vamos a vagar en nuestro corazón. No, pero ese fue el pueblo de Israel, eso es un cuento, una fábula, eso es una historia. Una historia. ¿Cuántos llevan el evangelio vagando en su corazón y estando cautivos en el pecado? Si Cristo vino a libertarnos del pecado. Amén. Son las primeras cadenas que tienen que romperse. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona que recibe el evangelio esté poseída? Tengamos que estar echando, como lo hicieron conmigo durante tanto tiempo, fuera demonios, porque alimentan a la carne del espíritu y no conoce a un libertador. Porque cuando empiezas a alimentar lo espiritual, empiezas por las escrituras, conoces la verdad y la verdad te hace libre, porque conoces a Cristo Jesús. Amén. Pero aquellas personas van y pecan y creen que con un sermón, sentándose aquí, después de pecar o antes, vienen aquí y salen a pecar. Pero te digo que si te arrepientes, hoy el Señor te perdona. Pero eso no está bien, porque vienen, eso como se llaman, sacrificios. El que reza y peca empata. Arrepentimiento es cambiar. Y el cambio viene por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no por nuestras propias fuerzas. Se alimentan más el Espíritu. Amén. Siempre andan vagando en qué. Corazón. ¿Y a qué nos trae Él si no es a circuncidar nuestro corazón? El cirujano le dice a alguien, tengo que hacerte una cirugía, tengo que, están obstruidas las, ¿cómo se llama? Las arterias. Yo no me voy a hacer operar. Yo no. Hasta que muere. Se negó a que el médico hiciera lo que tenía que hacer. Así vengas aquí y tú te resistas al Espíritu Santo, como dicen las Escrituras, pueblo duro de servir, se resisten al Espíritu Santo. Te estás resistiendo a que Él circuncide tu corazón. Porque las Escrituras dicen que el pueblo se resiste. Todo esto pasa por la obra del Espíritu. Pero si las personas alimentan a lo carnal, estando en la misma iglesia. Oye, el Señor está llamando a su iglesia a ponerse a cuentas con Él. Amén. A que seamos esa novia sin mancha, sin arruga. Esto no pasa de la noche a la mañana. Es por la bendita palabra que el Señor lo hace. Amén. No ames al mundo, ni lo que hay en el mundo, iglesia. Porque eso es alimentar las obras de la carne. Satanás está vencido, pero él sabe cuál es el cebo que a ti te gusta para tenerte atado con el mundo. Él sabe. Hay gente que dice, yo soy más de buenas por esto. Sí, estás ignorando las maquinaciones del maligno. Él está vencido, pero él trabaja con lo que hay en el corazón del hombre. Nosotros somos de Cristo. Pero si somos como ese pueblo que los llamó a libertad, pero caminan como cautivos y quieren seguir en la cautividad, nunca entraron al reposo del Señor. Y se preguntan hasta cuándo y por qué. Porque dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y pude entender aquí cuando el Señor le hace la promesa a Abraham. Le dice a Abraham que sobre la tierra prometida de Canaán. Y yo decía, Señor, pero bueno, Canaán. Y empecé a mirar. Canaán era el hijo de Cam, de aquel que vio la desnudez de su padre, de Noé. Y Noé maldijo al hijo de Cam, no a Cam. Y él fue maldito. Pero ahí nomás no fue maldito. ¿Sabe cuándo fue? Mira lo que dice. Vámonos rápidamente a Génesis, para que podamos entender qué es lo que el Señor está haciendo. Mira, Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldita. Mira, esta tierra, nosotros creemos que es esta. No, esta tierra fue maldita a causa del pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Y desde
de allí viene ¿qué? La mala semilla, la simiente de pecado. Claro, ¿y cómo se quita esa mala semilla? El Señor dice, mira lo que dice, en el 3, verso 16. No, el 15. Génesis 3, 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3, 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. Le hablo desde el 14, pues. Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escucha, entre tu simiente, que es la simiente de pecado, y la simiente suya, de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Satanás colocó la simiente de pecado, pero el Señor ya tenía preparada la simiente y se llama Jesucristo. Amén. La simiente de la mujer. Y pondré, no estoy poniendo, y pondré, mira lo que dice, entre tu simiente, o sea, lo que sembraste en el hombre, porque viene la semilla, aquella semilla que cayó, murió y fue levantada entre los muertos y vino a darnos vida a nosotros, porque el pecado nos tenía en muerte. Escuchemos, y dice: y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, o sea, le habla de la desobediencia, el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. A causa de ellos, la tierra fue maldita. Escucha. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué? Hasta que vuelvas a la tierra prometida. ¿Por qué cree que el enemigo tiene a la gente trabajando en los afanes del mundo, en el afán y la ansiedad, buscando el pan todos los días? ¿Usted no ve que eso es lo que los aleja más de Dios? Si no trabajo, no como. O sea, con sudor, o sea, el sacrificio. Cuando el Señor saca a su pueblo de allá del mundo, Él mismo lo sustenta. Amén. Pero cuando tú estás ahí ciego, tú crees que tú mismo, tú eres el que te sustenta. Cuando tú conoces a Cristo, entonces, ¿qué? Claro, pero es que la gente no trabaja, Él te sustenta. Amén. Sea laborando, sea no laborando, de acuerdo al propósito de Él te sustenta. Amén. Amén. Porque uno sabe que todo proviene de Él. Amén. Pero cuando usted ve a gente en el afán y la ansiedad, porque hoy no caminan en fe, aún dejan las cosas del Señor por eso, porque tienen que trabajar. Como mi hijo me decía: mamá, ya no se mata, usted ya no, en cambio no tiene que salir y sudarla. Así me lo dijo. Porque te falta conocer a Cristo. Porque la gente lo ve como un trabajo, como algo pesado. Óigame, voy a trabajar. Y la gente va así, ¿sí? Aquí trabajando, ¿no habla la gente así? Cuando dicen, bien, aquí laborando, bendito sea el Señor, este trabajo lo hago. Bendito. ¿Cuántos hablan así? ¿Saben quiénes hablan así? Los que trabajan para el Señor. Amén. Ellos sí hablan así. Yo hago lo que hago para el Señor. ¿Y quiere que les diga algo? Sin sueldo. Y Él me sostiene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y lo hago con gusto. Y es un deleite y es un honor. Amén. Gloria a Dios. Pero los que trabajan para el mundo no hablan así. No hablan así. ¿Quién vive? Cristo. ¿Entendemos que maldita será la tierra? Cuando viene y esta tierra de Canaán que era maldita, y cómo Él maldijo a Canaán, ¿cómo le va a dar esa tierra prometida? Claro, esta es la tierra maldita que cuando llega Jesucristo es la prometida, donde empieza a fluir leche. Amén. Amén. ¿Entiende, iglesia? Que Cristo es el único que lo puede hacer. Amén. Por eso, ¿ustedes no creen que somos malditos? Mira lo que dice aquí. Que éramos, perdón, corrijo, Señor. Amén. Mira lo que dice. Vámonos a Gálatas, capítulo 3:13.
Gálatas, capítulo 3:13. Suena dura esa palabra, ¿cierto? Pero así lo dicen las Escrituras. Mira, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque nosotros estábamos bajo la ley. Si nosotros hubiéramos partido sin Cristo, somos juzgados según la ley, ¿sí? La ley nos hace malditos, porque la ley muestra de que sí somos pecadores y que el único que puede lavar y limpiar el pecado es Cristo. Amén. Nosotros no vivimos bajo la ley, pero cuando tú no recibes a Cristo, estás bajo la ley. La ley es buena para la necesaria edificación de nosotros, porque si la ley no muestra la condición en que estamos, ¿cómo vamos a recibir a Cristo? ¿Están entendiendo lo que el Señor nos está hablando? Amén. No vivimos bajo la ley, porque aquellos que quieren vivir bajo las obras, creyendo que son buenos, la ley misma te sacará el listado donde tú fallas. Pero si nosotros entramos a ser justificados por Cristo, es que claro, no hay nadie perfecto ni santo, no, Él es. Pero si el santo está en nosotros, somos los santos del Señor. Amén. Somos los santos. Yo creo en la purificación de su iglesia. Amén. Yo creo que Él nos está preparando. Yo lo creo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que yo era una novia así, con un vestido inmundo, y que Él lo está limpiando. Yo lo creo. Amén. Yo sé que Él nos está santificando. Amén. No te vuelvas a manchar el vestido con el pecado, iglesia, porque Él lo está haciendo. Mira lo que dice. Y la ley, ¿dónde voy? 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. O sea que Cristo se hizo maldición. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Hecho maldición porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él se hizo maldito por nosotros para poder que esta tierra fuera bendita. ¿Entiende, iglesia? Él llevó todas nuestras maldiciones sobre Él y se hizo maldito. Si todo lo de nosotros lo llevó sobre Él, ¿cómo estábamos nosotros? Él ahí dice que venció todo principado, toda potestad, todo lo venció. Todo aquello que está aquí, tú no quieres soltar, tiene que desalojar, porque nosotros somos de Él. Pero si nosotros queremos seguir en la continuidad, ya es otra cosa, porque lo mismo pasó con el pueblo. Ellos nunca entraron al reposo del Señor. Mira lo que dice 1 Pedro 2:24. Ahora entendemos que cuando habla de la tierra, esta maldición somos nosotros. Y nosotros decimos: yo soy bueno o soy buena. Bueno para hacer algo, algún talento, pero buenos no somos. El bueno es el Padre. Amén. Y Él mismo nos limpia, porque nosotros no nos podemos limpiar. Lo que tenemos que procurar, como dice la carta a los Corintios, dice: procura no contaminarte ni andar con yugo desigual. En el 7:1 dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? No alimenten tanto la carne, porque eso contamina también el espíritu. Él nos limpia, pero es a nosotros que nos corresponde, porque Él a todos los que les derramó su gracia, por ejemplo como el sacerdote Josué, que dice que le puso unas nuevas vestiduras y puso mitra, el Espíritu Santo sobre Él le dice que procure andar en su palabra, porque ella alumbrará nuestro camino y nos muestra por dónde debemos andar, porque hay caminos que a nosotros nos parece que vuelan de bien, pero a la final son de muerte. Amén. Por eso necesitamos la bendita palabra. Pero la gente viene y recibe una semana, caminan en el Espíritu. Tiene 7, ¿cuántos? 8 días tiene? 7 en la semana. Un día en el Espíritu y 6 o 7 en la carne. ¿Qué va a llegar? No, pero yo retuve el agua. Dice: cisternas rotas que no pueden retener el agua, porque escrito está, y Él nos enseñó: danos este pan nuestro de cada día, la lumbrera a nuestro camino, la luz, el camino, Cristo. Amén. Para podernos salirnos del camino. Amén.
Porque esto no se trata del que empiece, sino del que permanezca y termine esta carrera. Amén. Y en todas las herramientas nos las ha dado, iglesia. Amén. Si tú y yo no entendemos a qué venimos aquí, vamos a seguir durmiéndonos en el culto. Queriendo salir. Cuando tú quieres salir y no soporto, me la están tirando a mí, no es a ti. Es la nación que hay ahí dentro que no soporta esta palabra. Porque Él a nosotros nos ama y nos lo demostró en la cruz y nos lo sigue demostrando todos los días con su misericordia que es nueva cada mañana, esperando que tú y yo nos pongamos a cuenta para que no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Ese es el verdadero amor de Dios. Amén. Así que deja de decir que el Señor no te ama, que tú quieres mejor que te den una promesa. Hay una promesa, la tierra prometida, y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Porque el que no nazca de nuevo no va a heredar el reino de los cielos. Y Él te está llamando a ti y a mí a nacer de nuevo. Amén. ¿Cómo le vamos a decir al Señor cuando estemos delante de Él que no nos lo dijeron? Dígame, a mí no me enseñaron eso. Entonces Él va a sacar Oseas 4:6, sino que lo desechaste. En el libro de Hebreos dice que dice los malos administradores de la gracia, que habiéndola recibido no la administraste. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Estamos gozosos por su palabra, ¿cierto? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Eso es lo que está haciendo mi Señor. Bendito sea el Señor, su santa palabra. 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. Él, iglesia. Ya, leámoslo desde antes. Leámoslo desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían o amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Amén. Mira, iglesia, todas aquellas naciones, todas aquellas heridas, todas aquellas maldiciones, todo aquello que Satanás sembró, esa es la razón por la que murió en la cruz. Pero si tú y yo nos seguimos resistiendo a Él nos está llamando para alabarnos con su palabra. Amén. Él nos está llamando a salvación. La gente, Él tiene multiformas de obrar, porque dice, no, es que es el Señor convence, Él es el que convence al pecador. Entonces, ¿cómo lo convence si no es por medio de la palabra? El Espíritu Santo convence por la palabra, porque la palabra es Espíritu. Amén. Esta palabra no te la doy, yo no te convenzo, el que te convence es Él. Amén. Gloria a Dios. Tú y yo sabemos cuáles naciones. Esto lo enseña el Señor en los discipulados. Amén. Porque la gente cree que la pelea es con la suegra, con la esposa, con los hijos, con la vecina. Porque no conoce a Cristo. Porque ignora las maquinaciones del maligno. Porque Jesucristo vino y desenmascaró las obras de las tinieblas. Todo eso que está en el Antiguo Testamento son las obras de las tinieblas. Por ejemplo, cuando le habla a Saúl que matara al rey de Amalek y a todos, hasta los niños, quiere decir quién es Amalek. Amalek es el que hace retroceder, el que hostiga al pueblo de Dios, el que lo desanima. Y él dijo, mata al rey, mata a todos, hasta los que maman. Quiere decir, hasta lo más pequeñito que hay en tu corazón que te hace retroceder, sácalo, no lo toleres. En el campo espiritual, porque es que esta palabra es espíritu. Y la hemos leído como letra mucho tiempo. Y cómo el
hasta los niños y todo. ¿Cómo así que lo gordo y como los tesoros también, todo eso? Sí, porque hay cosas que parece que fueran buenas, pero son las que te sacan del camino de Dios. Amalek es el encargado de debilitar el pueblo de Dios. O lo seduce con las cosas del mundo, o lo desanima. Y cuando quedan atrás los ataca. Los amalecitas atacaban al pueblo de Israel. Él estaba como camuflado y escondido, este pueblo, y atacaba a los niños, o sea, a los inmaduros, y a los que estaban cansados, a los ancianos. Son aquellos que ya están cansados del evangelio y vienen por venir. A ellos son los que más atacan. Los amalecitas atacaban a los que iban atrás. Procura no ir atrás, iglesia, porque esos son los que se quedan atrás, y cuando usted menos piense no volvieron, se salieron del camino del evangelio. Todos estos enemigos que habla el Antiguo Testamento es lo que el Señor dice acá: a deshacer las horas de las tinieblas. Mira, de un tiempo para acá, y esto le está pasando a los que estamos en el discipulado, ya nosotros no peleamos con el Satanás. Es algo aquí y el Señor nos dice: hay esto, Señor, esto, y empezamos, y es una batalla aquí, la batalla de fe. Y es el arma que nos entregó, es el escudo de la fe y la espada, la palabra, para derribar. Hemos visto que esta palabra hace que se manifieste en esas naciones. Amén. Cuando estamos estudiando la palabra aquí, el Señor sacando esas naciones. Amén. Hemos visto que se manifiestan. Y entonces dice la gente: ay, otra vez yo. Sí, ¿entiendes? Esa nación hay que echarla fuera porque ya está vencida. Pero es que yo la amo. No, yo vuelvo mejor a murmurar. No, es que yo amo. Yo quiero volver a sentir falta de perdón. Esa nación ya está vencida. Porque esta tierra, este cuerpo, este templo, es del Señor. Amén. No toleres más el pecado. No lo toleres. Él te llamó a libertad. No toleres más el pecado. Yo no estoy predicando letra, porque esto mismo que estoy predicando, los que están aquí, los que están, Señor, obrando, saben que esta palabra es verdadera. Amén. Que no es letra nada más. Amén. Que así es que Él está obrando en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo cuando estaba con los discípulos? Aquí viene el príncipe de este mundo. ¿Quién? Pues el faraón, del que habla la escritura. Él es el príncipe del mundo, Él nos saca del mundo. ¿Por qué cree que le dice: el que no es capaz de dejar padre, madre, hijos y dejarlo todo por mí, no es digno de ser mi discípulo? No quiere decir que tú dejes a tu familia, sino que tienes que dejar. A Abraham le dijo que tenía que dejar su parentela. A Moisés lo alejó de su parentela. Al mismo Jesús lo alejó de su parentela, porque cuando Él estaba predicando le dijeron: maestro, allá está tu madre y tus hermanos afuera. Dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Él te enseña a dejarnos de despreciarlos. No, porque nosotros estamos tan arraigados a tradiciones, a religión. No, venga, es que Cristo es el camino. Sí, pero coja esto también. Coja esta estampita, coja esto. Eso tiene que ser desarraigado de su pueblo, porque es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Sí, Jehová es nuestro Dios. Él es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios fuera de Jehová. Entonces la gente dice: sí, yo camino pero tengo un becerro aquí. También le hago con esto. Así era el pueblo de Israel. Tienen sus becerros. Cuando tú conoces al Señor, tú sabes que Él es el único y verdadero Dios, y solo a Él adorarás. Y solo a Él servirás. Amén. Entonces Él te saca de esas tradiciones, de rudimientos, que no, que es que tiene que ser así, que dé las 7 vueltas aquí, que no, que metas todo bajo la cama. Y entonces Él dice: tienes que dejar todo eso, porque lo primero que te hace es que Él sea el primero en tu vida. Amén. Y su pueblo, ¿cómo se enojó el Señor? Porque cuando el Señor hicieron un becerro, todavía tenían esas tradiciones de Egipto. Y Él, cuando dice: tienen que dejar todo eso, ¿por qué? Porque a veces por amor a los hijos toleramos el pecado. Por amor al esposo justificamos pecado. O a la esposa. Cuando tú empiezas a conocer a tu Dios, dice: deja todo por mí. O sea, deja todo esto que yo aborrezco y ámame a mí. ¿Y por qué dice esto? Haciéndolo para mí, yo te voy a volver 100 veces más lo que estás dejando. O sea,
te voy a devolver tu familia, pero para mí. Amén. Y eso es lo que no han entendido. Él no te ha dicho que te separes. Yo voy a decir, Él no dice que nos separemos. Él dice que nuestros testimonios harán que ellos crean en el Dios vivo. Pero tú no puedes ser algo aquí y seguir con tradiciones. Yo no quiero atacar ninguna tradición, porque el Señor le habla a su pueblo y sabe de qué le está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Él quiere que nos descontaminemos el mundo, porque los sacó a ellos de su parentela. Por esa razón, para enseñarlo a amar y a servirle a Él. Amén. Mira a Moisés, mira a Abraham. ¿Y luego qué hizo? Ellos tuvieron que, cuando hay hambre, los vuelve a mandar a Egipto. Pero esa es otra prédica. Al mundo. Pero allá en el mundo tú caminas conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Vámonos rápidamente a Deuteronomio por el tiempo en 11. Creo que es 11. Deuteronomio 11. No lo va a leer todo. En el 8 dice, de en adelante, guardad pues, dice, bendiciones de la tierra prometida. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entráis y poseáis la tierra en la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto en donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza, o sea, cuando lo hacías en tus fuerzas. Amén. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Voy a continuar leyéndolo, pero con esta traducción que me gusta más. Estoy en el 11, ¿cierto? Voy a leerlo desde el viejo otra vez. Porque la tierra, esta es otra traducción, amén. Porque la tierra que van a tomar en posesión no es como la tierra que dejaron en Egipto. Allí ustedes plantaban una semilla y la regaban con su propio esfuerzo, como en un huerto. La tierra a la que vas a cruzar para tomarla en posesión es una tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo. ¿De dónde viene la lluvia? Del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida permanentemente, o sea, a ti y a mí. El Señor tu Dios la vigila con sus propios ojos, de principio a fin del año. Si ustedes, pero aquí es donde el Señor nos demanda que obedecer. Si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón, ¿qué? Amándolo a Él y sirviéndole de corazón y con toda el alma, entonces yo les daré lluvia para la tierra en el momento adecuado, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera, y reunirás tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. También te daré pasto en tus campos para tu ganado y tendrás mucho alimento, que es lo que Él está dando a nosotros: vino nuevo, un aceite fresco, una nueva unción. Amén. Pero debemos obedecer, por eso Él nos llama y dice: sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea ¿qué? Seducido. No se ponga en contra mía sirviendo a otros dioses y adorándolos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. Porque hay gente en el Evangelio que es tierra seca. Pues resulta que donde hay sequía y donde hay sed, te digo, el Señor tiene abundante agua. Ven a Él, porque Él dice que el que bebe de esta agua y el que come de este pan no tendrá hambre y no tendrá sed.
Por eso dice que viene hambre, no de agua ni de pan, sino de la palabra de Dios, que es la única que nos va a llevar a la tierra prometida. Escucha, que es Jesucristo. ¿Vamos en el qué? Porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. Estoy en el 17. Y no dará sus frutos. ¿Ah? ¿Recuerdan que no damos frutos? Y ustedes pronto morirán en la tierra buena que el Señor les da. Por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca. Enséñelos a sus hijos. Háblenles de ello cuando estén en casa, en el camino, iglesia, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlos en las puertas de su casa y en las entradas de las ciudades. Hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darles a sus antepasados mientras estén los cielos sobre la tierra. Si ustedes obedecen fielmente todos estos mandamientos que yo les mando a cumplir, si mantienen leales a Él, entonces el Señor echará todas las naciones de delante de ustedes, digan gloria a Dios, y podrán expulsar a las naciones más grandes y poderosas que ustedes. Ay, es que este pecado no lo puedo dejar. Mantente en la palabra y verás que el Señor obrará con mano poderosa. Amén. Su territorio, voy en el 24, se extenderá desde el desierto del sur hasta el Líbano en el norte, desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar occidental. Nadie será capaz de detenerlos, gloria a Dios. El Señor su Dios hará que la gente les tema en todo lugar por donde vayan, tal como lo prometió. Hoy les estoy dando a elegir entre la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les ordeno. Y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios. Si dejan de servir de la manera que hoy les ordeno y si siguen otros dioses que no habían conocido, cuando el Señor te traiga a la tierra que entras para ocuparla, entonces pronunciará la bendición en el monte de Gerizim y la maldición en el monte de Ebal. Como sabes, estos montes están al otro lado del río Jordán, hacia el occidente, en la tierra de los cananeos, que viven en el valle del Jordán, cerca de la población de Gilgal, al lado de los robles de Moré. Dejémoslo hasta ahí. Amén. ¿Estamos entendiendo? Él los está mandando a obedecer. ¿Pero obedecer qué? Si nosotros veníamos a recibir solamente las promesas, pero no las ordenanzas, ni los estatutos, ni lo que el Señor quiere que su pueblo cumpla. Ese es el tiempo de conocer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor con nosotros es buena, agradable y perfecta. Amén. Que cuando nosotros fuimos malditos a causa del pecado, el Señor Jesucristo, la simiente puesta en el vientre de María, por gracia, ¿saben qué es la gracia? Porque así le plació al Señor. Vino para que Él dice que el mayor va a tener que servir al menor. El viejo hombre va a tener que morir, iglesia. Hecho, menguar para que Cristo, la simiente, crezca. Amén. Es la única manera de entrar a poseer la tierra prometida y que haya descanso en el Señor. Ese es el mensaje que el Señor me dio. Amén. Dios no nos trajo para volver a casa. Las naciones no se pueden señorear porque ellas están vencidas. Amén. No las toleres, porque cuando tú desobedeces la palabra, tú las estás tolerando. Camina en el Espíritu y no en la carne, y vas a ver la gloria del Señor. Amén. Padre, en esta hora, Señor, pongámonos en pie. Pongámonos en pie en esta hora. Yo te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Santa es tu palabra, bendita es tu palabra, Señor. Oh, Señor, gracias, porque una a una, Señor, estás sacando todas estas naciones. Y escrito está, Señor, que lo haces poco a poco, Señor. Oh, Padre Santo, para que las piedras del campo nos enseñoreen, Señor, de nosotros. Tu palabra, tu bendita palabra tiene el poder de hacerlo, Señor. Porque tú nos estás haciendo, Señor, a través de tu palabra, Señor, morir al viejo hombre para nacer de nuevo, Señor.
Estamos crucificando una a una, Señor, oh Padre Santo, Señor, oh Señor Padre de la gloria, Señor, para morir a ellos, Señor, y resucitar juntamente contigo, Señor. Tú vienes por una novia sin manchas, sin arrugas, Señor. Tú vienes por una novia limpia, Señor, oh ataviada, Padre Santo, y es el único que lo puede hacer eres tú, Señor, por el poder de tu palabra. Los traeré, los limpiaré, dice Ezequiel 36, los lavaré con agua limpia de todas sus inmundicias y convertiré ese corazón de piedra en un corazón de carne y colocaré el espíritu correcto y pondré mi espíritu sobre ustedes, dice la palabra. En el libro de Hebreos dice que escribirás, Señor, tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones para que te sirvamos. Eso es lo que estás haciendo, llamando a tu pueblo, Señor, a santificación. Una iglesia que toleraba el pecado, una iglesia, Padre Santo, que no caminaba en santidad, pero tú mismo nos estás santificando con tu palabra y purificándonos, Señor, a través de la sangre del Cordero inmolado, Señor. Gracias te doy porque estás haciendo de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús y podemos ser testigos, Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último confín de la tierra, porque testificaremos del Dios vivo que nos dio vida juntamente con Él. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.